¿Andan bien? Me gustó. Súper, Nenucha anda súper bien. ¿Cómo están? Bien. Bueno, voy a ir otra vez a ver si capaz que me pareció que habían 15. ¿Cómo andan? Ahora sí. Bueno. Por lo menos respondieron más. Bueno, voy a necesitar, voy a tratar de ser lo más breve posible, como siempre digo, pero está. Lo digo de antemano. Voy a necesitar 2 voluntarios, pero paren. Es una cosa. Vos no. No, porque necesito 2 voluntarios, pero estos voluntarios van a tener que hablar. ¿Otro? Bueno, dale, Mayra. Y otro más. ¿Alguien más que quiera, que se anime, que se levante y venga? No importa, yo no lo miro. ¿A qué premio? El premio que te lo dé Cristo después. Seguro. Bueno, dale. ¿El Santi? ¿Te mandaron al muere? Bueno, dale. Dale, ya está. Un aplauso para el Santi. Bueno, y un aplauso para Mayra también, porque... Esto es humildad, esto es lo de hijo único. ¿Tá? Bueno, el tema es así. Me también. Me da curiosidad, ¿qué hay que hacer? Vos tenés que hacer de cuenta que esto es como, no sé, una clase, ¿tá? En el liceo, facultad, vos imaginátelo, ¿tá? Vos sos como, no sé, nuevo o relativamente nuevo, ¿tá? Vos tenés que presentarte delante de la... ¿tá? Para que te conozcan. ¿Tá? Te tenés que presentar. Sí, claro. No, si querés lo hacemos el domingo que viene. Pará, pero tiene que ser tipo, en serio, tipo, él... No, claro. Vos tenés, claro, vos... ¿Cómo te presentarías vos? ¿Tá? Si este fuera un auditorio de estudio o capaz que hasta de trabajo, una multinacional que tal... No importa el rol. Él es estudiante, laburador. Que está. Vos tenés que presentarte. Y vos, mi queridísima, vos te voy a dar la elección de que sea, no sé, pastora, el cargo que vos quieras. ¿Está? El que vos quieras. Y te vas a presentar delante de la iglesia. ¿Tá? Delante de ellos. ¿Tá? Como si no te conocieran. ¿Vale? Pero por primera vez. Por primera vez o capaz que te conocen igual, no importa, pero el tema es que vos te tenés que presentar. No entiendo la consigna. Te tenés que presentar. ¿Cómo te presentarías vos para que ellos te conozcan? ¿Está? ¿Empiezo? Pará. Pueden tomarse 1, 5, 10, lo que ustedes quieran, ¿está? ¿Vamos? Bueno, dale. Bueno, mi nombre es Santiago González, tengo 25 años. Bueno, es mi presentación. Soy soltero. Estoy soltero. Bueno, vengo. Espero aportar algo acá a cada uno de ustedes. Y bueno, estoy a las órdenes, a la disposición de cada uno de ustedes y por ahí voy a estar. ¡Ay, qué lindo! En mi vida tuve difícil. Yo si tuviera mi clase te elijo delegado ya. Sí, claro, yo también. Ahora Bueno, yo, pastora. ¿Qué? No sé, lo que vos quieras. Dale, tomá. No, lo que yo quiera, no, me dijiste que era pastora. Lo que vos quieras, pastor. Lo que vos quieras. ¡Hola, iglesia! ¿Cómo están? Si no quieren que sea la pastora, digan ahora. ¿Cómo están? Me llamo Mayra Cardoso. Mayra Lacardo. Mayra-Lacardo era mi hotmail tipo hace mucho tiempo. Bueno, tengo 31 años. Ay, me dolió. Vos tengo mellizos. Tengo un mellizo, me casé con un mellizo y tengo mellizos. Y el pastor es también mellizo, o sea, tipo... Esta es la doble porción del espíritu que van a conseguir en esta iglesia. ¿Está? ¿Sigo? Porque si querés sigo, pero hablando pavadas. Bueno, para. Vos te estás presentando. No, Yo no. eso, ¿Qué más digo de mí? Soy profesora de historia, pero no me pregunten nada de historia porque es aburrido. Nada, mentira. Me gusta
Me gusta el helado de chocolate, si alguien me quiere regalar. Estoy pensando y vos estás justo ahí en mi línea de visión. Pará. ¿Qué cosas son importantes de mí? Amo a Dios con todo el corazón, quiero agradarle. Si me quieren votar de pastora, presidenta de las asambleas de Dios, o de cualquier otra cosa, presidenta, me encanta ser presidenta, porque me gusta decir, vos haces esto, vos haces eso, esa soy yo. ¿Algo más, chiquilines, que me defina? Díganme. Mandona. Bueno, está. Dios les bendiga. Amo a las nuevas generaciones, creo en ellas, creo que son el presente y el futuro de nuestro país y del mundo entero. No hay nadie como los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes. En ellos está el llamado de Dios. Ellos nos van a ministrar, nos van a bendecir, así que invirtamos en ellos. Y bueno, está, y me voy. Muy bien. Bueno, un aplauso para Santi y para Mayra. Muy bien. Bueno. Te van a decir que tiene que ver esto con el mensaje, pero bueno, vamos a ver que tiene algo que ver. Como no sabía, le soy sincero, hasta, No voy a escrachar a Lucre. No, eso es un tema aparte, pero después le comento. No, como no sabía que, la verdad, hasta, vamos a ponerle 20 minutos atrás, qué título ponerle a la predicación, ¿está? No tuve la mejor idea que ponerle este título. La Big Mac espiritual. No sé, fue como, ¿viste? Cuando el Señor te ilumina, así que no sé, que te cae. Viene el ángel ahí, te revela así, ¿viste? Como las cosas están. Bueno, así. Y puedo decir, la Big Mac, fue lo primero, la Big Mac espiritual, pero se lo voy a explicar por qué. ¿Por qué pasa? Cuando vos vas a McDonald's, para los que han ido a McDonald's, ¿no? Para los que tienen plata, no como yo. Vos vas a comprar la Big Mac, ¿no? Y te viene la hamburguesa, el pancito, la hamburguesa, ¿está? Mayonesa, ketchup, y después empiezan, bueno, está queso, y después empiezan ahí a agregarse condimentos medio lechuga, tomate, huevo, panceta, ¿qué más? A veces pepino, Sí, lo agrandán, un montón de cosas, pero tiene todos sus ingredientes. Bueno, lo que yo le quiero compartir hoy, ¿está? Tiene muchos ingredientes, pero tengo 3 que son así, ingredientes, digo, esenciales que a mí por lo menos yo encontré en la vida del apóstol Pablo y que se los quiero compartir, ¿está? Así que lo invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 1. Yo no sé si muchos de acá quizás tienen un llamado de Dios. Muchos quizás acá han sentido de parte de Dios, o bueno, porque algo los inquietó y los llamó, a servir, ¿sí? Quizás muchos conocen el propósito de Dios en su vida, quizás muchos no conozcan el propósito, no conozcan, no sé, un llamado específico, no sepan en qué servir y demás. Pero no importa, esto va a ser para todo, ¿tá? Va a ser para el que la tiene clara y tiene todo definido ahí, concreto, y va a ser también para el que no, y para el que está ahí a medio camino, ¿tá? A medio hacer. ¿Bien? ¿Encontró Romanos capítulo 1? Versículo 1. Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, a los cristianos que están en Roma, y él hace algo como hizo Mayra y como hizo Santiago, ¿sí? Y esto lo van a ver en muchas de las cartas. Pablo se está presentando, ¿sí? Quizás había gente que lo conocía y quizás no. Pero bueno, él se presenta y él dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Listo. Solo en eso me voy a basar. Yo cuando leí este pasaje, leí todo el capítulo, pero me llamó la atención 3 palabras que él usa acá. En otras versiones están de una forma distinta, pero el significado es el mismo y lo vamos a ver, ¿sí? Yo lo llamé hace un tiempito las 3 E de Pablo. Para el que entendió eso, si no después te lo explicamos. Las 3 E de Pablo, ¿está? Es esclavo,
él dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. 3 palabras, ¿tá? Que en esta versión empiezan con E, pero me quiero enfocar y explicar algunas cosas de estas palabras. La importancia de por qué nosotros tenemos que entender, yo creo esto, para conocer el propósito, para conocer nuestro llamado, para conocer nuestro servicio, si es que estamos, si es que no, o si es que estamos ahí a medio caminar. ¿Está? Los 3 puntos van a ser estas palabras. Esclavo, elegido y enviado. ¿Está? ¿Vamos con la primera? ¿Está listo? ¿Pronto? ¿Listo ya? Muy bien. Esclavo. Muchas veces nos podemos preguntar el qué o el quién soy, ¿no? Esta palabra, que viene del griego doulos, significa en esclavitud. ¿Está? Hasta ahí vamos bien. Ahora, como término más común y general, se utiliza la palabra que muchas veces nosotros la hemos leído, la hemos escuchado, que es siervo. ¿Sí? ¿Has escuchado esa palabra, no? ¿Siervo o la he leído? Bueno, hay una versión que en vez de aparecer la palabra esclavo, aparece la palabra siervo. Pero esto indica, ¿tá?, un sometimiento, pero sin la idea de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está hablando de esclavitud, pero muchas veces quizás lo podemos asociar, cuando se nos presenta esta idea, ¿no?, de esclavitud, se nos viene a la imagen, capaz que a mí, no sé si a todos, pero el pueblo de Israel, ¿no? Siendo esclavo en Egipto, ¿no? Los egipcios lo tenían ahí en esclavitud, estaban, meta ahí trabajo y demás, ¿no? Y los tenían en esa esclavitud, en esa opresión, en ese sometimiento, pero en el que ellos no podían hacer nada en realidad, pero no querían ser esclavos. ¿Me entiende? Ahora vamos a ver esa diferencia. Esta palabra que habla el apóstol Pablo de esclavitud tiene la idea, ¿sí?, de un sometimiento, pero sin la idea de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que yo me someto a alguien, pero por voluntad propia. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí fuimos claro. Bueno, está. Muy bien. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia pensar que cuando a veces nosotros decimos, Señor, te entrego mi vida y haz conmigo lo que quieras y esto lo dejo a vos y demás, es porque nosotros en cierta forma nos estamos sometiendo a Dios, estamos sometiendo a Jesús, al Espíritu Santo, a su autoridad, pero por una voluntad propia. Nadie nos obliga a nada. Nadie te obliga a que vos seas cristiano. Nadie te obliga a que vos aceptes a Cristo a no ser un video de YouTube pero eso es toda parte. Bueno, le cuento, hay un video en YouTube, pero eso es algo cómico, no sé qué. Va uno caminando, está como predicando, ¿no? Algo así era, ¿no? Le estaba predicando y como que lo ignora, ¿no?, la persona. Y después te aparece el tipo así arriba, casi que... Decí conmigo la oración, yo te acepto. Eso es un tema aparte, ni tendría que haber dicho. Pero bueno. Pero ¿se entendió la imagen? Lo que Pablo está diciendo. Pablo se presenta así. O sea, Pablo no es que... Y esto es una cosa que ahora después lo vamos a ver. Él primero no está diciendo, yo apóstol. Y después otra cosa. Pablo primero se está mencionando él mismo, yo, Pablo, soy esclavo de Cristo. Pero esclavo de Cristo, ¿por qué? Siervo de Cristo, ¿por qué? No porque alguien me lo impusiera, no porque alguien me obligara a seguir a Jesús, no porque más allá de que me hablaran de, Jesús murió por mis pecados, resucitó, si yo entrego mi vida tengo vida eterna y demás, nadie me está obligando, ¿tá? Usted recuerda la conversión de Saulo, podemos decirle, ¿no? Ese encuentro que tiene con Jesús cuando él va camino a Damasco, ¿no? Y Jesús se le presenta, se cae, queda ciego, conoce la historia. ¿Tá? Bueno, si no le he Hechos 9, ¿era? Sí, Hechos 9, más o menos, está. Pero nadie le impuso a Pablo, nadie le obligó a Pablo el creer en Jesús.
Ahora, Pablo en esta carta le está escribiendo a los romanos y el imperio romano que estaba dominando en ese entonces, en esa época, pero les está diciendo, yo soy esclavo, pero porque quiero. Yo soy esclavo porque entiendo que es un beneficio, pero es por voluntad propia, no es por imposición. ¿Sí? Acá le está usando una metáfora, por eso mismo, porque no está hablando de esclavitud en el sentido de oposición, de obligación, sino porque es una voluntad. Y él está hablando de esto, de esa condición espiritual, podríamos decirle moral, ética, porque no está hablando solamente de lo físico, sino de nuestro espíritu, de cómo nosotros o de cuánto nosotros estamos dependiendo de Dios, cuánto nosotros le estamos dejando a Dios actuar en nuestra vida. ¿Sí? En Gálatas capítulo 1, versículo 10, se lo leo, igual no busque, pero Pablo otra vez más, acá dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, dice Pablo, no sería un siervo de Cristo. Pablo está diciendo, yo no estoy intentando agradar a la gente. Yo intento agradar a Dios. Mis acciones, mis palabras, el propósito que yo tengo, el llamado, el propósito que vos tenés, tu llamado, tenés que ver si es intentar agradar a la gente o intentar agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacernos esta pregunta? Porque Pablo también, al escribir a los Gálatas, les está diciendo esto. Y él les pone, si mi objetivo fuera agradar a la gente, yo ahí no sería siervo de Cristo. Yo ahí no sería esclavo. Yo ahí no estaría poniendo mi dependencia en Dios. No estaría sometiéndome a la autoridad de Jesús, del Espíritu Santo, por voluntad propia, sino que es casi me estoy sometiendo a la gente y hago lo que la gente quiera. ¿Está? Pero Pablo no era el único que se presenta así. Nosotros lo leemos acá en Romanos y hay otras cartas de Pablo que él dice, vuelve a repetir, yo, Pablo, esclavo de Cristo, siervo de Cristo, estoy bajo la autoridad de Cristo, estoy sometido a Cristo, pero porque yo quiero, no porque nadie me obliga. Pero habían algunos más. Santiago, capítulo 1, versículo 1, mirá cómo se presenta Santiago también. Dice, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mi saludo. Santiago era otra persona que entendía que el ser siervo, que el ser esclavo, es un sometimiento a Jesús, a su voluntad, pero porque uno lo desea y porque uno quiere. Otro, Pedro. En segunda de Pedro, el capítulo 1, porque por lo general es cuando inician la carta, dice, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe que fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Nótese que todos comienzan hablando de esto, que primero son siervos y son esclavos, y luego sí habla, podríamos decirle, de este llamado, de este propósito que ellos cumplen, que bueno, en este caso eran ser apóstoles. Judas, no el que lo traicionó, en el único capítulo que tiene, dice y comienza, yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Otro más. Alguien más que entendía
que el ser siervo y el ser esclavo no es porque nadie te lo está imponiendo, no es porque una persona te esté obligando, ni porque aún Jesús te esté obligando. Si algún día lo viviste o lo pasaste, sería equivocado, porque nadie te puede imponer a vos seguir a Cristo o ser cristiano. Esto es una decisión personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decidimos si queremos dejar nuestras cargas a los pies de Jesús. Cada uno de nosotros decidimos si seguimos luchando con nuestras propias fuerzas o si le permitimos al Espíritu Santo que Él entre a nuestra vida y se haga cargo. Ese es el sometimiento por voluntad de cada uno de nosotros, no porque nadie nos imponga. Y Pablo lo entendía, Pablo entendía bien. Acordate que Pablo, ante Saulo, fue un perseguidor de la iglesia. Estaba dentro del grupo de los fariseos, era judío, perseguía a la iglesia. Cuando en la ocasión que estaban apedreando a Esteban, era el que estaba sosteniendo las túnicas, ¿sí? Mirando eso ahí como, o sea, vos decís, ¿cómo lo transformó, ¿no? El Señor. Ahora, ¿qué quiero tocar como ahí un punto? Muchas veces quizás podemos pensar que lo que estamos haciendo o nuestro propósito, ¿tá? O el, por así decirlo, servicio que quizás muchas veces estamos haciendo, quizás no es el enfocado o el que Dios quiere para tu vida. Sin duda, Jesús no quería que Saulo siguiera persiguiendo a la iglesia, hasta que él tiene ese encuentro con Jesús y lo transforma y lo cambia, lo hace una nueva criatura. Y ahí con autoridad luego, Pablo sí puede decir, yo soy esclavo de Cristo, pero porque tuve un encuentro con Jesús, porque sé quién es. Mi pregunta es, en esto del propósito, del llamado, del servicio, en esa línea donde vos te puedas encontrar, ¿te estás sometiendo a Jesús? ¿Te estás sometiendo al Espíritu Santo? ¿Estás dejando que Él gobierne tu vida en este gobernar por voluntad propia? Porque nadie te va a obligar a hacerlo. Nadie te va a obligar a hacerlo. Pero hay un cambio, hay una transformación cuando vos lo haces por tu voluntad, porque te das cuenta que necesitas de Jesús. Capaz que vos decís, pero ¿y cuál es mi propósito? ¿Y cuál es mi llamado? ¿Y en qué puedo servir y demás? Bueno, yo creo que lo primero es entender que si vos querés dejarte usar por Dios, que si vos querés dejar que Él transforme tu vida, que transforme toda área de tu vida, familiar, económica, todo, lo que sea, tenés que entender esto y tenés que vivirlo como Pablo. Tenés que ser esclavo de Cristo, tenés que ser siervo de Cristo, tenés que someterte a Él y dejarle a Él todas las cargas. ¿Sí? Pero vuelvo a reiterar y termino este punto. Porque querés, por tu voluntad, porque así lo desea tu corazón y no porque nadie te lo imponga. ¿Sí? Bueno, vamos. Pablo entendió entonces que su conversión era la entrega total a Jesús para servirle, ¿está? Así que lo primero que él decía era, yo Pablo, esclavo de Cristo, y ahí viene lo segundo. Dice, y elegido por Dios para ser apóstol. Viste que todos los anteriores, Santiago, Judas, Pedro, también, algunos de ellos decían, bueno, yo soy esclavo de Cristo, de Dios, y apóstol, ¿no? Y ahí viene como lo segundo, ¿no? Acá Pablo está diciendo, elegido para ser apóstol, para algo. Esta palabra viene del griego kletos. Viste que está bueno porque vos podés salir hablando griego de acá. Te salí de la puerta y dice, doulos kletos. ¿Qué me quiso decir? O si no la usas para hablar en lengua. Bueno, que significa llamado o invitado. Esta palabra, Pablo está diciendo, yo, esclavo de Cristo, fui llamado, fui invitado, ¿sí?, a ser apóstol.
Fue invitado para algo, que no me voy a adelantar, pero lo vamos a ver la otra. Esto es la última palabra, ¿sí? Esta palabra se usa del llamamiento del evangelio o de un llamado, por ejemplo, al apostolado. Y en este pasaje, en esta parte, podemos ver que, bueno, se usa para las dos cosas, ¿no? En Romanos, ahí mismo, en el capítulo 1, versículos 6 al 7, Pablo le sigue diciendo a los romanos en esta carta que estábamos leyendo, dice, mirá, está ahí. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Pablo recalca muchas veces esto. No solamente lo habla de que él fue llamado para ser apóstol, sino que cada uno de ellos, ¿sí?, de los cristianos en Roma, cada uno de nosotros fuimos llamados también. Vos y yo. ¿Sabías eso? Bueno, si no lo sabías, chocolate con la noticia. Y acá Pablo le está diciendo, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de ellos también, habían sido invitados, habían sido llamados para algo. El tema es, ¿para qué? Vos decís, bueno, el Señor me llamó. Tú me estás llamando y me dejó llevar. ¿Está? Y la cantás, ¿no? Tu espíritu no reconoce. Pero te dijiste, ¿llamado para qué? ¿No? ¿No? ¿Para qué estamos llamados? ¿Alguno? A predicar el Evangelio. Muy bien. A ser santo. ¿Qué más? A estar con Dios. Muy bien. ¿A qué más fuimos llamados? Porque Él tiene un propósito con nosotros. ¿Qué más? ¿Alguien más? Para salvación, para servir. Muy bien. Fuimos llamados a todo eso. Y en esto del llamado y del propósito y del servicio, cada uno de nosotros, como venimos hablando en los jóvenes, estamos hablando sobre los dones, y en Corintios que hace esa referencia, esa ilustración con el cuerpo, cada uno de nosotros tenemos un llamado distinto, un servicio distinto, un propósito distinto, muchas veces. Ya tengamos uno en particular, general, ¿sí?, unificado como iglesia, pero muchas veces tenemos distintos. Pero siempre va a ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre va a ser para la edificación de la iglesia, ¿sí? Y Pablo acá está diciendo, fuimos invitados a pertenecer. Dios sabe, acá yo quería recalcar algo, pero no me voy a meter en eso. Voy a seguir, porque si no nos vamos a ir de tema y tal. Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo sigue diciendo, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sí, lo voy a decir. Cada uno de nosotros fuimos llamados. ¿Está? Recién hablamos de que lo esclavo no es por imposición, sino que es por una voluntad propia. Cada uno de nosotros fuimos llamados, fuimos invitados. ¿Esto qué quiere decir? Que... esperen que lo tenía acá anotado. Ahí va. Que más allá de que Dios conozca, ¿sí?, todas las cosas, futuro y demás, y esto lo hablo un poco más hacia el tema, por ejemplo, de la salvación. ¿Ah? La salvación es personal, ¿sí?, de cada uno, pero Dios no interfiere en esa salvación. Cada uno de nosotros tenemos que cuidarla, ¿sí? ¿Me voy explicando hasta ahí? Está. Cada uno de nosotros fuimos llamados, fuimos invitados a un montón de cosas, pero también a ser salvos. Pero esta salvación, no es que por lo menos, esto es algo que yo, a través de la palabra, interpreto, es que no es que el día que vos te convertís a Cristo, ya sos
salvo y en ese transcurrir de ahí hasta que vos partís con el Señor o te muera o pase algo, ¿tá? No haya un momento en el que puedas descuidar y bueno, no sé si me estoy explicando. ¿Sí? Hay algunos sí, teólogos, eruditos y demás que creen que cuando uno se entrega y es salvo, él siempre es salvo, ¿tá? Entonces, no importa, después no pasa nada, va a ser salvo. Pero ¿qué pasa? Esto es porque, a ver, Dios sabe quiénes se salvan, ¿sí? Dios sabe cuál es el propósito. Dios sabe cuál es el llamado. Dios sabe lo que va a hacer de acá a 10 años, en qué le va a servir y demás, ¿está? Pero el tema es que Él no va a interferir en tu decisión de la hora. ¿Se entiende? ¿Está? Puede ser que sí o puede ser que no sirvas o estás cumpliendo el propósito o demás. ¿Está? Pero de aquí hasta allá, Dios no está interfiriendo. La decisión es tuya. La salvación es igual. ¿Se entiende? ¿Sí? Ay, algunos me están mirando con una cara media extraña ahí. Tipo, ¿se entiende o lo trato de explicar un poquito más capaz? ¿Sí? ¿Sí? Si no, levante la mano. Mire que acá no estamos... ¿Sí? ¿Está? Si no, lo trato de explicar, porque capaz que yo soy medio entreverado para explicarlo y está. Pero bueno, ¿qué quiero recalcar con esto? Que este llamado y esta invitación, Dios la hace por amor, por su voluntad, y es para el que quiera. Es para el que la quiera recibir, para el que la quiera aceptar. ¿Sí? Por eso estábamos hablando recién, que no es una obligación, no es algo que se te imponga, es una invitación. El 5 de marzo cumplo años, ¿está? Voy a ver si los invito a todos. No, pero si a vos te invitan a un cumpleaños, ¿está? ¿Qué haces? ¿Vos estás obligado a ir? Bueno, a veces sí. Te ponen como en un compromiso, bueno. Te ponen un compromiso de comprar regalos, no de ir, ¿viste? Pero está. Pero a vos te invitan a un cumpleaños y vos vas si querés, yo qué sé, ¿no? ¿Te obligaron alguna vez a ir a un cumpleaños? ¿Sí? Bueno, está. Sí. Juicio de Dios caiga sobre esa persona. Pero, ¿me explico? Entonces, en el servicio, en lo que tenga que ver con llamado, en lo que tenga que ver con la salvación, es igual, es una invitación que Dios te hace, sin imposición. ¿Tá? Es una decisión personal de cada uno de nosotros. Y Pablo lo entendía. Pablo entendía que era esclavo, pero que había sido llamado a ser apóstol. Pero era algo que él tenía que quererlo. Él tenía que aceptar ese llamado. Él tenía que saber que, bueno, capaz que él era perseguidor de la iglesia. Ahora iba a estar predicando de aquello que perseguía. O sea, para mí muy bien no le iba a ir. O alguno ahí que se le interponieran iba a tener. Y esto es igual. Muchas veces nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos cambia así, ¿tá? Hay gente que quizás te la puede bancar y te la puede aceptar. Hay otra que no. Capaz que te hace la vida difícil, un vecino o alguien, ¿tá? El enemigo un montón de veces. Y esto vos tenés que saberlo. O sea, no, el camino cristiano no es esto. Si nos pintaron todo color de rosa, perdón que te saque el cuento de hadas, perdón. Pero no. Vamos a tener nuestras pruebas, vamos a tener nuestras luchas, vamos a tener nuestros altos y bajos, vamos a tener nuestros momentos, sí, de alegría, de victoria, de triunfo y demás, y vamos a tener nuestros momentos de dolor, de llanto y de desánimo y demás, pero como Dios está con nosotros, lo vamos a enfrentar de otra manera. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda. Todo nos ayuda para bien, porque todo hace que podamos edificarnos, que podamos crecer, que podamos forjar un carácter. ¿Sí? Bueno, Pablo entendió que era invitado, nombrado por Jesús para una función determinada. ¿Sí? Y esto Pablo también se lo está explicando a los romanos y a todos nosotros. Somos llamados, somos invitados para algo. ¿No sabes cuál es el propósito? No importa. En su momento lo vas a saber, pedile a Dios, Señor, yo quiero saber qué te puedo servir, si hay un llamado, si hay un propósito y demás. Dios te lo va a mostrar, Dios te lo va a revelar. Ahora, si vos querés,
¿sí? Porque es voluntad propia. Así que vimos, esclavo, ahí tenemos el pan ya, ¿tá? El pan de la Big Mac, con algún aderezo, ¿tá? El segundo punto, tenemos elegido ahí la carne, ¿tá? Con el quesito, ¿tá? Y gente, se viene la lechuga y el tomate, vamos arriba, ¿tá? Si no te acordás de la prédica, por lo menos te vas a acordar, sí, de la Big Mac espiritual. Bueno, y Pablo ahí dice, terminando esta presentación, ¿sí? A los corintios, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Esta palabra viene del griego aforizo, no sé cómo se pronuncia, pero ¿así? ¿Aforizo? Capaz que no sé si lo conocen, ¿verdad? Entonces ya tenés 3. Entonces vos salís de acá y decís, doulos cletos aforizo. Doulos cletos aforizo, doulos cletos aforizo. Por lo menos salís hablando griego, ¿tá? No sé, no hablaremos bien español, ¿tá? No pensaremos las S, pero sabemos hablar griego. Bueno, ¿enviado para qué? Y Pablo entendió que él, siendo esclavo por voluntad propia, ¿sí? Siendo elegido, conociendo lo que Dios quería hacer en su vida, lo que Jesús le estaba hablando, le estaba enseñando y demás, era para algo, ¿sí? Yo no sé, capaz que ya estás en este punto, capaz que todavía estás en ese camino que te decía hoy, capaz que estás en el principio, pero capaz que estás en este punto. ¿Entendés, sí, que fue por voluntad propia, sí, que estás acá, que entregaste tu corazón a Jesús, entendés que Él te dio esa invitación, que Él te llamó para algo, que no sabemos todavía para qué, pero acá Pablo lo entendió. Él fue enviado a predicar las buenas noticias. Antes Pablo, como te decía hoy, era un miembro de los fariseos, perseguidor de cristianos, se había instruido bajo las leyes judías, ¿tá? Y yo pensando en esto, por eso te lo decía hoy, tenía una misión, ¿sí? Perseguía a la iglesia y demás, pero no era el propósito específico que Jesús tenía, obviamente, porque era todo lo contrario. Pero había un propósito, había algo que Jesús iba a hacer con él, ¿sí? Porque no les dije lo de la palabra. Esta palabra del libro de Aforizo significa señalar mediante límites o separar, ¿tá? Pablo entendía que él había sido separado para algo, para una función, para un llamado. Había algo que él tenía que hacer, que Jesús lo estaba llamando, lo estaba capacitando, le estaba enseñando. Algo iba a venir después de todos estos pasos. Porque, ojo, a veces capaz que queremos, ¿sí?, meter un paso antes que otro y ahí como que se nos enrieda un poco las cosas. Para que vos puedas conocer el llamado, para que vos puedas entender cuál es la función que vos vas a cumplir, lo que vas a hacer, primero tenés que entender que sos un esclavo, que sos siervo, ¿sí? Que estamos para servir, porque así lo deseamos. Si es que así lo deseas. Eso, tenés que entender que Dios te eligió también, ¿sí? Y este elegir no es porque solamente Dios quiso y fue por imposición, sino porque vos también lo quisiste y porque vos deseas servirle, ¿tá? Y si así lo deseas y si así lo querés, hay una función, hay un llamado, hay algo. Hay un llamado global, sí, pero hay algo específico también para cada una de nuestras vidas. Pablo entendió que Jesús lo estaba delegando como embajador del Evangelio para comunicar el mensaje. Y eso es claro, quizá en todos nosotros. Todos nosotros fuimos llamados, fuimos invitados, si aceptamos esa invitación, a predicar la buena noticia, a predicar la palabra de Jesús, a que otros conozcan de Él, ¿sí? Así como Pablo. Capaz que no, como te decía hoy, capaz que no sabés, capaz que sí. Mi pregunta es,
¿Qué estás haciendo con eso? Podemos entender, así como Pablo, cada una de estas cosas, cada uno de estos ingredientes, cada una de estas etapas, podríamos decir, pero si no lo accionamos, va a quedar como en algo escrito, ¿sí? Yo quiero que por un momento vos pienses en qué, de esa línea, en dónde vos te encontrás. Yo supongo que todos los que estamos acá, por lo menos la primera ya la pasamos, ¿sí? Que entendemos que somos esclavos, que somos siervos de Cristo, porque así lo quisimos, ¿sí? Ahora, ¿cómo estás con la segunda? ¿Sabés que Dios te eligió? Pero ¿sabés del...? Sí, lo escuché. No. ¿Entendés? ¿Entendés que Dios te eligió para algo? ¿Entendés que hay una invitación de parte de Jesús para tu vida, para mi vida? ¿Entendés que hay un llamado, que hay algo ahí que Dios te lo sirve? Dios te lo sirve. Si vos querés lo agarrás, si vos querés no. Capaz que estás ahí, capaz que no. Capaz que querés hacerlo, capaz que no querés agarrarlo. Pero si vos querés llegar al punto 3, es necesario, es inevitable. Por eso es que no nos podemos saltear a veces los pasos. ¿Sí? Cindy, vos te animás ahí. Ahora, capaz que sí, entendiste eso. Y capaz que estás en el punto 3. Pablo entendió que había sido enviado a aquellos mismos que perseguía, o por lo que él pensaba que estaba bien, ahora iba a hacer todo lo contrario. Iba a predicar aquello que él perseguía. Iba a hacer que otros pudieran alcanzar la vida cuando quizás antes lo que hacía era matarlos. Pero como Esteban, él pudo ser salvo. Más allá de esa trágica muerte. Pero Pablo lo entendió. Ahora, vos sabés, entendés para qué Dios te hace esclavo, siervo, para qué Dios te elige, entendés para qué sos enviado, por qué somos separados. Podríamos decirlo, separados del mundo, no porque nos encerremos en una burbuja. ¿Por qué somos separados? ¿Por qué acá? Me encanta esta definición, señalar mediante líneas. O sea, ¿por qué hay algo que vos tenés que conocer y saber y que quizás todavía no lo conocés? No entendés el propósito, no entendés llamado específico. Sí, quizás entendés esto general, que todos fuimos llamados a compartir las buenas nuevas. Pero quizás hay algo puntual ahí que todavía no lo sabés. Había un pasaje, no lo recuerdo ahora, no recuerdo si era Pablo que estaba, si era el que escribía, pero en un momento decía, si ustedes son esclavos, ahora son libres. No sé si alguno se lo acuerda, capaz que me pueda hacer memoria, está. Y a ustedes que son libres, ahora son esclavos. Y yo dije, pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué onda? Y vuelvo al principio, porque Pablo está hablando de esta esclavitud, de este sometimiento por voluntad propia.
Si vos en esta mañana querés alcanzar o querés conocer ese llamado, ese propósito, ese algo que, no sé, hay algo que te está inquietando, hay algo que... O capaz que no lo sabés nomás. Pero capaz que todavía no le entregaste todo a Dios voluntariamente, ¿sí? Vamos a ponernos de pie todos. Este es el momento para que vos ahí, en tu oración, te entregues por completo a Dios, te entregues por completo a Jesús, te entregues por completo al Espíritu Santo. Yo no te voy a presionar, nadie te va a presionar, pero si vos querés llegar a cumplir ese propósito, ese llamado, a servir a Dios, primero vas a tener que dejar todas tus cargas. Primero vas a tener que entregar todo tu corazón. Y cuando digo todo tu corazón, el griego de todos es todo. Ese sí lo podemos... Es que no falte nada. Hay que entregarle todo. Lo lindo, lo feo, lo que te da alegría, lo que te da tristeza, es todo. Pero si se lo entregás, es por voluntad propia. Es porque vos lo querés. Es porque vos te das cuenta que necesitas. Te das cuenta que para poder alcanzar ese propósito, necesitas que Dios esté en tu vida. Necesitas que el Espíritu Santo te direccione. Necesitas que el Espíritu Santo te guíe. Necesitas que el Espíritu Santo te enseñe. Te vaya guiando ahí, rumbeando por ese camino. Así que si en esta mañana estás en ese, yo te invito a que comiences a orar y le comiences a pedir al Espíritu Santo con tus palabras. No hay oraciones mágicas. Esto es con tus palabras, con la más sinceridad posible. Espíritu Santo, yo te quiero servir. Yo quiero conocer qué propósito hay en mi vida. Yo quiero conocer, y si hay un llamado, quiero saber cuál es. Pero haz esa oración si lo querés. Eso es ser esclavo de Cristo. Eso es ser siervo de Cristo. Eso es someterte a la autoridad de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios, a todo lo que Él es, a toda su plenitud. ¿Por qué? Porque lo querés por tu voluntad. Para los otros que si aún no conocen qué fuiste elegido, o como acá yo puse, el qué soy, que Pablo entendía que su función era el ser apóstol, hay una función para cada uno de nosotros. Somos un cuerpo, no todos somos brazos, no todos somos piernas, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una función específica. Tenemos que conocer cuál es. Porque hasta que no conozcas cuál es tu función específica en el cuerpo de Cristo, vas a estar ahí. No digo que no estés ayudando, sirviendo y demás, pero vas a estar ahí que no sabes cuál es el rumbo. Y si vos tomás el primer paso, el Espíritu Santo se va a encargar de que sepas el segundo. Si vos le entregás todo al Espíritu Santo, yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a guiar para que vos entiendas cuál es tu función en el cuerpo de Cristo. Si vos estás en esa situación, esto es lo mismo que el primero. Es una oración personal tuya. De decirle al Espíritu Santo, entiendo, yo sé que soy esclavo, yo sé que soy siervo,
Yo dispongo todo de mí por mi voluntad. Acá nadie me obliga. Yo me entrego por completo a vos. Ahora, yo quiero saber cuál es mi función. Quiero saber, quiero entender, como Pablo, como Pedro, como Judas, como Santiago. Quiero entender como ellos pudieron entender cuál es mi función. Si aún no la conoces, pedile al Espíritu Santo con tus palabras. Y si estás en la tercera, es lo mismo, con tus palabras. Si ya te diste por completo a Dios, si entendés cuál es tu función, si entendés dónde ahí Dios te va a usar, capaz que no todavía el para qué, el para qué o hacia dónde, o a quiénes, o de qué forma, o el cómo. Capaz que surgen todas esas preguntas. Bueno, si surgen estas preguntas, este es el momento. Este es el momento para decirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos instruye. Ayer justo, mientras estabas orando, compartían algo los chiquilines. Creo que fue Cristian que lo dijo. A veces también nos salteamos, como esto, a veces nos salteamos los puntos, queremos llegar a este, pero sin pasar por este otro. Y a veces nos salteamos también, ¿tá? Queremos llegar a Jesús o a Dios y nos olvidamos del Espíritu Santo. Entonces esto es una cadena. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que Jesús dejó para enseñarte. El Espíritu Santo es el que dejó para instruirte. Y es el que a través de Jesús te va a dar lo que vos necesites. Y Jesús va a interceder a Dios el Padre por vos. No estoy diciendo que no ores a Jesús y demás, pero tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios también. Para algo Jesús lo dejó. Entonces, aprovecha este tiempo. Si aún no sabes para qué fuiste enviado, para qué fuiste llamado, para predicar la palabra, sí, pero hay algo más, hay algo más. Hay algo más que ahí está golpeando y está tocando y no sabes. Bueno, este es el momento. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, te damos un tiempo más, Espíritu Santo, para que tú nos hables, para que tú nos muestres. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, tú que sos el que conoces cada una de nuestra vida, examina nuestro corazón. Vos que conocés nuestros pensamientos, vos que conocés lo que allí está en nuestra mente, los deseos más profundos de nuestro corazón, los anhelos, todo eso que está ahí, Señor, que quizás muchas veces está medio entreverado, que no sabemos para dónde arrancar. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que nos ayudes, que ordenes nuestros pensamientos, que ordenes nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, ordena cada cosa en su lugar. Vos que sabés quién quizás se encuentra en esta primera etapa, podríamos decirle, o el que se encuentra en esta segunda o en la tercera. No importa, Señor, el lugar, no importa, Espíritu Santo, en cuál lugar esté cada uno. Lo importante es que entendamos que te necesitamos. Que entendamos que deseamos por voluntad propia ser siervos, ser esclavos, ayudar, servir. Que entendamos que hay una función específica en cada uno de nosotros que tú nos das como cuerpo de Cristo.
que entendamos que estamos para ayudarnos, que estamos para levantarnos, que estamos para sostenernos, que estamos para exhortarnos, que estamos para bendecirnos, que estamos para darnos una palabra de aliento, que estamos para animarnos. Y entender, Espíritu Santo, quizás aún más claro, hacia dónde va ese llamado, ese propósito. Sí, como iglesia somos llamados a predicar la palabra, a presentar el Evangelio, así como Pablo lo entendía, pero quizás muchos serán llamados o tendrán un propósito específico, distinto al de otra persona. Quizás alguno no lo sabe. Espíritu Santo, que este sea el momento en el que tú, Señor, te muestres y comiences a obrar, y comiences a hablar, y comiences a mostrar. Esto no es de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso. Pero si lo deseas, tenés que comenzarlo en algún momento. En algún momento tiene que empezar. No puedes dejar pasar más el tiempo, porque si dejas pasar más el tiempo, te vas a quedar con las ganas. Vas a morir sin entender y sin saber. Y sin vivir el propósito y el llamado. Y siempre hablamos y recalcamos. Esto que Pablo entendía y que ojalá vos puedas entender. Pablo no se estaba halagando a él. Pablo no escribe esta carta para decir, muchachos, miren que sí, yo me la sé, yo soy esclavo, ustedes todavía no saben esto, yo soy apóstol. No. Pablo entendía que todo esto del llamado, del propósito, del ser esclavo, del ser siervo, del ser apóstol, de saber que había un llamado y demás, era para servir a los demás. Nada es para beneficio propio, todo es para el beneficio de la iglesia. Nada es para que vos te autocreas, ni para que vos te superes ahí como persona. Esto es para que todos crezcamos. Si es para que vos madures, para que madures en el conocimiento, en el entendimiento, en tu carácter, en tu relación personal con el Espíritu Santo. Pero esto es todo para acá. Es todo para acá y es todo para los de afuera. Es todo para los demás. El Evangelio se trata de eso. El Evangelio no se trata de para nosotros, para autosatisfacernos, para autocomer solamente nosotros, para autorrecibir. Todo, gente, se trata de para los demás. Todo es para los demás. Así que ese llamado, ese propósito y lo que Dios vaya a hacer con tu vida o lo que esté haciendo y demás, Dios te va a usar, pero siempre va a haber una persona a la que va a estar dirigido. Una o un grupo. Siempre va a estar dirigido a alguien más.